Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana que termina fue bastante interesante para los mercados, estuvo muy movida, el ambiente estuvo básicamente influenciado por el tema de la inflación y el incremento en el rendimiento de los bonos de largo plazo de la Tesorería de los Estados Unidos, que por ser el país más importante del mundo en muchos sentidos, bueno, pues es como una caja de resonancia a nivel mundial. Esto ha ocasionado que también las tasas de los bonos de largo plazo en México se hayan subido, lo mismo en Europa, etcétera, etcétera. O sea, ya sabemos que lo que pasa allá tiene repercusiones de carácter global. Sin embargo, la atención de los mercados fue muy específica en la reunión de política monetaria que tuvo la Reserva Federal y que era esperada con gran ansiedad. Y finalmente el miércoles dio su resolución al respecto. Sobre esta nos va a platicar en detalle el licenciado Gordillo. Pero con esta introducción yo quisiera decirles que fue una semana mala para los mercados, no pésima, pero fue mala. Hubo algunos ganadores, muy pocos, como por ejemplo el Nikkei en Japón con 1/4 de punto, pero Shanghai pierde 1.40, pierde el Eurostock 600 un poquito, el 0.05, el Dow pierde el 0.49, el Standard & Poor's pierde 1 punto, Nasdaq pierde 1.40, la Bolsa Mexicana de Valores pierde el 0.25, el peso gana apenas 8 centavitos y el euro se desliza un poquito y pierde 20 centavos con respecto al dólar. La Reserva Federal, como dije, tuvo su reunión el miércoles y tocó 3 temas muy importantes. Habló sobre el crecimiento económico, habló sobre el empleo, habló sobre la inflación y también concluyó con lo que pensaba que iba a durar la tasa de interés de referencia en 0 a 0.25, que es la que tiene actualmente. Pero a mí me gustaría preguntarle al licenciado Gordillo, paso por paso, cómo vio cada uno de estos capítulos, que son muy interesantes, ¿no? Primero, ¿por qué crees o cómo viste el hecho de que hayan incrementado la perspectiva de crecimiento económico de esa economía? A mí me quedé encantado porque si tienen razón, bueno, pues México se va a beneficiar con un crecimiento tan importante como el que ellos esperan. ¿De cuánto es y cómo ves tú la factibilidad de que lo puedan lograr? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, el mercado ya tiene algunas semanas preocupado o atento a que está viendo que la reactivación económica está siendo mucho más acelerada de lo que antes pensábamos y está preocupado porque venga acompañado con un descontrol en la inflación. Entonces, por supuesto, todo el mercado estaba atento a qué diría la Fed. Y la Fed sí coincidió con el mercado diciendo que efectivamente ellos también ven mejoras en la recuperación económica. Ahora estimaban que el rebote o la recuperación económica este año hubiera sido de 4.5%, ahora la aumentaron a 6.5%. Es un crecimiento bastante fuerte, bastante interesante, como dices, positivo para nuestra economía, totalmente sustentado por los nuevos estímulos fiscales que ha dado Estados Unidos, por el buen proceso de vacunación que se lleva en ese país. En la semana que entra el presidente va a anunciar su nuevo plan, ya llegó a 100 dosis de vacunas y quiere para verano terminar ya con toda la población vacunada, lo cual los tiene todos muy contentos. Pero lo interesante es que dice, vamos a recuperarnos más fuerte, va a hacer mejor el proceso de empleo, pero no vemos preocupación por inflación. Entonces, de alguna manera, tranquilizó a los mercados en ese sentido. Sí podría esperarse un rebote por arriba de la meta de la Fed este año en la inflación, 2.2% es su expectativa, pero creen que para los siguientes años va a disminuir y va a volverse a bajar por debajo de este nivel. Sí, yo vi muy bien el 6.5. Creo que es muy lograble ese crecimiento. También creo que es una meta ambiciosa el bajar el desempleo de los niveles actuales, que creo que están en 6.2 al 4.5 para diciembre, y tratar de llegar al pleno empleo
del 3.5 para el 2022. Finalmente, en eso estaba la economía de Estados Unidos, con 3.5 de desempleo un poco antes de que empezara la pandemia. Y volvería a hacer el comentario que hice la semana pasada. Lleva 10 años la Reserva Federal luchando porque la inflación esté a niveles de 2% en forma sostenida, y ahora que lo ve como muy posible, de repente los mercados reaccionan al revés. Pero bueno, yo creo que el comunicado, salvo lo que tú me digas, fue un comunicado positivo. ¿Qué le hubiera gustado oír a los mercados? Bueno, pues yo creo que hubieran querido que el señor Powell les dijera: mañana voy a empezar a comprar bonos de largo plazo con objeto de reducir los rendimientos de los mismos, y voy a hacer una operación twist, o voy a hacer una operación de control de rendimientos, y no dijo nada al respecto. Yo aplaudo la valentía de no haberse dejado chantajear por los mercados, porque si cede ahora, después ¿qué les va a dar en abril y qué les va a dar en mayo? Entonces yo creo que se mantuvo, para mí, desde mi punto de vista, bien, y los mercados poco a poco van a empezar a entenderlo. Al otro día del comunicado, es decir, el jueves, los mercados reaccionaron mal. La tasa del rendimiento del bono se volvió a subir de 1.66 hasta 1.75. Sin embargo, el viernes se empezó a moderar. Pero dicho esto, yo creo que nos quedan todavía muchos días o semanas con enorme volatilidad en los mercados, porque un discurso no va a quitar los miedos de enfrente, y van a tener que ser los datos reales de la inflación y de la economía en su conjunto los que vayan dictando si la Reserva Federal tuvo razón o no tuvo razón, para ser muy prácticos, ¿no? Pero bueno, ese es mi corolario sobre esto. Pero también hubo reunión de política monetaria en el Reino Unido y en el Japón. ¿Y qué viste ahí? Bueno, también en línea con lo que estábamos observando en la FED, también ellos están apoyando a que su política monetaria va a durar mucho tiempo, van a estar completamente enfocados en la recuperación económica, que aunque parezca que va a ser mejor, sobre todo en Estados Unidos, todavía está lejos de conseguirse. En el caso de Europa, está retrasada la recuperación económica, su proceso de vacunación no es tan bueno como se está observando en Estados Unidos, y entonces necesita más apoyos. El caso de Japón también algo similar. De alguna manera todos los bancos centrales, el Banco del Reino Unido también a favor de seguir apoyando, seguir metiendo todos los estímulos posibles para garantizar esta recuperación económica. En forma muy aislada, diría yo, y no en los países en desarrollo, no en los países desarrollados, sino en algunos países emergentes, lo que se vio fueron incrementos en la tasa de referencia de los bancos centrales. Está el caso de Brasil, está el caso de Turquía. ¿Tú crees que es algo que se pudiera generalizar? Y yo estoy más que nada pensando en México, ¿no? No, estos países tienen otros problemas estructurales más enfocados. Ellos bajaron de más su tasa de fondeo, tratando de aprovechar todos estos estímulos posibles en su deuda, pero ahora están teniendo problemas con aumentos en el precio del petróleo, con aumentos en commodities, y están ajustando de manera individual, lo que no creo que eso será una situación generalizada. Gracias, Jorge. Oye, pasemos a la vacuna. Hubo una muy buena noticia de la Agencia Europea de Medicamentos, que validó la vacuna de AstraZeneca como viable, como eficiente, como algo que sigue siendo muy recomendable que se use. Y a mí me encantó la resolución, primero porque Europa, que no va tan bien en su proceso de vacunación, pues lo va a acelerar nuevamente con la vacuna. Y también, y más importante, para México. México va a ser muy dependiente de la vacuna de AstraZeneca, y me imagino la bronca en la que nos hubiéramos metido si resulta que la resolución de la Agencia Europea de Medicamentos no hubiera sido positiva, pues estaríamos metidos en un brete, ¿no? Pero a mí me encantó que haya salido bien. Yo creo que también tenía bastantes tintes políticos. Estuvo muy rara esa situación que se presentó
con AstraZeneca. Sí, efectivamente, salieron algunos casos de trombosis, pero han salido en varias vacunas y en esta en especial le vino el golpeteo. Mucho tiene que ver con esta relación friccionada que tiene el Reino Unido con la Unión Europea. Efectivamente es un tema político que afortunadamente ya se arregló y se arregló nos fue tan a favor que incluso Estados Unidos, que todavía no termina no acepta esta vacuna por la FDA y tiene acumulados o almacenadas esta vacuna, ya aceptó prestarnos o donarnos 2,5 millones de vacunas en los siguientes días de AstraZeneca, lo cual es una muy buena noticia para nosotros. Yo creo que es una muy buena noticia porque ellos la tienen, no la están usando, nosotros sí la estamos usando y no la tenemos. Entonces, bueno, pues si nos envían 2,5 millones y cuando acabemos o empecemos a producir la nuestra, pues simplemente se lo regresamos. O sea, que yo creo que fue una buena iniciativa. No hubo mayores referencias económicas ni en México ni en el mundo, salvo en Estados Unidos, que la economía en febrero creció más lento de lo esperado, básicamente por problemas de carácter climático, por las temperaturas extremas que se tuvieron en el mes de febrero. Pero nos queda un minutito y a mí me gustaría tu reflexión en relación a lo que va a hacer Banco de México en su próxima reunión de política monetaria, que si no me equivoco es la semana entrante. ¿Qué piensa hacer con la tasa de interés? ¿La va a bajar de 4 a 3.75 o hará una pausa? Hemos comentado que hemos escuchado el lenguaje de Banco de México. Ellos quisieran bajar más la tasa de fondeo, pero creemos que las condiciones ahorita no le juegan a favor. El aumento en las tasas de interés de largo plazo, la volatilidad que ha observado el tipo de cambio, el repunte en los precios de los commodities tan altos, nos hace pensar que va a tomar una pausa, que no va a mover la tasa de fondeo en esta ocasión y no tendrá otra oportunidad para hacerlo, sino hasta la segunda mitad de año. Si me permites 10 segundos para enfocar todo lo que estamos diciendo sobre la recuperación y la Fed para los mercados. El problema aquí que tenemos con lo que hemos dicho de que la Fed está peleando con el mercado es porque los mercados han subido demasiado rápido en comparación a la recuperación económica. Están muy caros en valuación. Entonces, pues a lo mejor, lo hemos dicho, a lo mejor es conveniente que se moderen, que se corrijan un poco y que vayan acorde en la recuperación. Va a ser positivo todos los mercados, pero subieron muy rápido. Que no se adelanten tanto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho tus comentarios. Pero sobre todo agradezco a todos su atención, el que nos hayan acompañado otra vez aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien.